Hola estimados estudiantes, bienvenidos a un video más y hoy vamos a ver las derivadas laterales, la derivabilidad y la continuidad. Muy bien, vamos a iniciar con las derivadas laterales y bueno, primero habría que definir lo que es la derivada en un conjunto. Al igual que hicimos con la continuidad en un conjunto también, ¿verdad? O en un intervalo, vamos a definir un intervalo abierto A, B, ¿verdad? Su conjunto del dominio de F. Y vamos a decir que f es derivable en ese subconjunto si para todo valorcito x que pertenece al conjunto la derivada existe y es finita. Recuerden que la definición de derivada es el límite de una pendiente, entonces por ser límite podemos hablar también de derivadas laterales. Entonces, bien, para la derivada lateral derecha vamos a utilizar esta notación similar a f' de a o la derivada de a. Sin embargo, para denotar que estamos haciendo la derivada lateral derecha, vamos a utilizar este subíndice positivo por acá. Y sería lo mismo calcular de igual forma el límite por que nos define la derivada, siempre y cuando tomando en cuenta que este h es mayor que 0, ya que estaríamos tendiendo a 0 por la derecha. De manera análoga podemos definir la derivada lateral izquierda, ¿verdad? Con la misma notación, sin embargo el subíndice sería negativo para denotar la derivada lateral izquierda. Y de igual forma sería calcular el mismo límite, sin embargo hay que tener en cuenta que el h es menor que 0 ya que estaríamos teniendo a 0 por la izquierda. Recuerden que la derivada en un punto, si hacemos un cambio de variable obtendríamos esta expresión de acá, por lo que también tendríamos una expresión equivalente para esas derivadas laterales en el punto A. De la siguiente forma, f', ¿verdad? Lateral izquierda sería el límite cuando x tiende a por la izquierda de esta expresión, y la derivada lateral derecha sería simplemente el límite lateral derecho cuando x tiende a de esta expresión. Muy bien, vamos a realizar un ejemplo rápido para ver cómo se aplica esas definiciones de derivadas laterales. Recuerden que para que un límite exista, los límites laterales deben existir, entonces sabemos que si la función es derivable en el punto es porque las derivadas laterales son exactamente iguales, por lo cual vamos a sustituirlo por la definición. Aquí estamos utilizando la definición con el cambio de variable incorporado, recuerden, por lo que ahora lo que tendríamos que hacer es sustituir estas expresiones de aquí. ¿Quién sería f de x? Si x tiende a 0 por la derecha, recuerden que tender a 0 por la derecha quiere decir que el valor de x está a la derecha, o sea es mayor que 0. Entonces sería esta expresión de acá. Sin embargo, también tendríamos que ver lo que vale esa función evaluada en 0 también. Entonces sustituimos los respectivos componentes. Aquí vean que f de x sería la función cuando x tiende a 0 por la derecha, que sería esta función de acá. Simplemente la sustituimos. Sería f de x, la función en ese lugar. Sin embargo, aquí aparece f de 0 o la imagen de 0. Recuerden que la función que estamos trabajando es esta, x cuadrado menos 1, por lo cual habría que calcular la imagen de 0. Simplemente sustituimos 0, ¿verdad? Como valor de x. Y de igual forma aplicaríamos la definición o derivada lateral izquierda. Muy bien, observen que si operamos este numerador nos quedaría x cuadrado en este numerador y 2 por x en este otro numerador. Por lo cual vamos a evaluar. Recuerden que si evaluamos obtendríamos la indeterminación 0 sobre 0. Hay que simplificar y aquí también. Por lo tanto, nos quedaría que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x sería igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 2. Y eso sería, si evaluamos, nos quedaría 0 igual a 2, lo cual es una contradicción. O sea, de aquí concluimos que las derivadas laterales son diferentes. Por lo tanto, la función g de x no sería derivable en x igual a 0. Muy bien, vamos ahora a ver un poco lo que es la derivabilidad y la continuidad. ¿Qué relación hay entre ellas? Primero que todo, un teoremita, ¿verdad? Este teorema me dice que la derivabilidad en un punto implica continuidad en ese punto. O sea que la derivabilidad es algo mucho más fuerte que la continuidad. Entonces, supongamos que f es derivable en un punto, diríamos que automáticamente f sería continua en ese lugar. Entonces, de este teorema tenemos dos resultados importantes, y es que una función que sea continua en x igual a a no quiere decir que sea derivable en x igual a a. Recuerden, derivabilidad implica continuidad, pero no al revés. Por contrapositiva, obtendríamos que si f es discontinua en un lugar, entonces f no es derivable. Y ahora vamos a ver en qué situaciones o en qué lugares la función no es derivable. Una función se dice que no es derivable en tres
situaciones, que sería donde se presenta un pico. Aquí justamente observe, en x igual a la función presenta un pico y ahí no sería derivable, porque casualmente ahí las derivadas laterales nos darían diferente. El otro caso, que si una función es discontinua, automáticamente la función es no derivable en ese lugar también. Y aquí hay otro caso importante, que es en el momento donde usted logre hacer una tangente que sea vertical, tampoco sería una función derivable en ese lugar. Vamos a ver un ejemplo de esto. Recuerden que derivabilidad implica continuidad, pero no al revés. Continuidad no implica derivabilidad. Vamos a demostrar eso. Muestre que f es continua, pero que no es derivable en x igual a menos 1. Recuerden, por definición de continuidad, se deberían de cumplir tres cosas simultáneamente, ¿verdad? Por el teorema que nos resumía las tres proposiciones, tendríamos que verificar que los límites laterales son iguales y son exactamente iguales a la imagen de A. En este caso, A es menos 1, por lo tanto vamos a calcular esos límites y la imagen de A. Observe que para calcular la imagen de A tendríamos que ubicarnos en este criterio de la función, ya que aquí es donde se incluye el valor x igual a menos 1. Por lo tanto, podríamos sustituir aquí, entonces 1 entre menos 1 nos da que es menos 1. Muy bien, podríamos ahora continuar con los límites laterales. Recuerden que vamos a verificar que se cumple esta igualdad, por lo tanto vamos a ver el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Recuerden, si estamos por la derecha es que x es mayor que menos 1, entonces utilizaríamos este criterio aquí. Y si estamos tendiendo a menos 1 por la izquierda, utilizaríamos este otro criterio, ya que el x debe ser menor o igual que menos 1. Entonces tendríamos ese límite para calcular. Observe que aquí, a la hora de evaluar, ya que esto es un polinomio, que esto es una función racional donde el denominador nos hace 0, podemos calcular esos límites simplemente evaluando. Por lo tanto, tendríamos que el límite lateral derecho es igual al izquierdo y que es igual a la imagen. Por lo tanto, hemos demostrado que la función f de x en x igual a menos 1. Esa es la primera parte de lo que nos pide el ejercicio. Probar que es continua, ya lo hemos hecho. Vamos a demostrar ahora que no es derivable en x igual a menos 1, pese a que es continua. Recuerde que deberíamos verificar que las derivadas laterales son iguales, ¿verdad? Eso es lo que vamos a verificar, si esto es cierto. Entonces recuerden que podemos utilizar cualquiera de las dos definiciones, ¿verdad? Ya sea el que involucra el h o la que lleva cambio de variable. En este caso yo voy a utilizar la que involucra el cambio de variable porque me es más cómodo. Sin embargo, note que aquí tendríamos que sustituir la función, ¿verdad? Si estamos trabajando cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Si x tiende a menos 1 por la derecha sería el criterio x simplemente. Y también tendríamos que calcular la imagen de menos 1. Por lo tanto, tendríamos que sustituirlo. De forma análoga haríamos con este límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Muy bien, note que si hacemos las respectivas sustituciones, sería la función en el criterio cuando x tiende a menos 1 por la derecha, que sería el valor x, que sería este. También tendríamos que calcular la imagen de menos 1 respecto a esa función que estábamos trabajando. Sería simplemente cambiar la x por menos 1, que ahí está. Y para el otro límite, el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, la función se comporta como 1 entre x, que simplemente lo que hacemos es sustituirla y calcular la imagen de menos 1, ¿verdad? Bajo esa función, que sería menos 1 también. Vamos a simplificar un poquitito y obtendríamos que para esta función el criterio se nos va a simplificar y aquí tendríamos que operar un poquito más el numerador. Vamos a operar y obtendríamos el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de 1, que sería el límite de una constante, y el límite de esta expresión que podemos simplificar y obtendríamos esto. Muy bien, tendríamos ahora aquí la función racional, sin embargo no hay problemas en el denominador, por lo que podríamos calcular simplemente sustituyendo. De esta forma obtendríamos que 1 sería igual a menos 1, lo cual no es cierto. De esta forma habríamos demostrado que las derivadas laterales son diferentes. En conclusión, tendríamos que f de x no es derivable en x igual a menos 1. Bueno, damas y caballeros, entonces, ¿por qué diríamos que esta función no es derivable? Analizando la gráfica. Porque justamente en x igual a menos 1 obtendríamos un pico. Y muy bien, espero que este video haya sido de su ayuda y nos vemos en los próximos. Chao.